Seguimos en una nueva mirada del IPS. Es tuyo, Alejandro. Reiteramos, ¿quién nos acompaña hoy? Está con nosotros hoy la doctora Nora Gómez, psiquiatra, coordinadora del programa de salud mental de medicina preventiva del IPS. Estamos hablando de todo lo que implica lo que es salud mental justamente. En el corte hablábamos con la doctora de todos los problemas sociales también que atrae ahora, por ejemplo, a los afectados las inundaciones. Mencionaba también días pasados la doctora Ana Fiandro, aparte de las enfermedades que puedan darse, también se dan problemas sociales, doctora. Claro. Este problema de la inundación hace que la gente viva un poco hacinada, digamos, ¿verdad? En hacinamiento, y eso genera muchos otros efectos indirectos, como la violencia y otras enfermedades que seguramente la doctora Ana Fiandro habrá hablado sobre las infectocontagiosas. Pero lo que nos atañe a nosotros desde el punto del área de salud mental, lo que vemos es la violencia y situaciones como violencia, adicciones, depresión, ideas de autoeliminación, intentos de autoeliminación, que son subregistros que suelen llegar mucho en las urgencias del IPS. Los intentos, sobre todo los fines de semana, viernes y sábado, hay muchos pacientes que van por intentos de autoeliminación, y lunes es donde vemos en el consultorio de tanto de psicología como psiquiatría y neurología los pacientes que han tenido intentos. Y eso es lo que yo quiero dejar un mensaje, que si llega un paciente con intento que haya intentado autoeliminarse, no le háganle todo lo necesario desde el punto de vista médico, pero no le den el alta enseguida, déjenlo internado y que se haga la interconsulta lo más rápido posible con psicología, porque eso es una intervención en crisis. Hay que intervenirle al paciente y hay que hacer una intervención con la familia. Eso yo quiero dejar un poco como asentado. En cuanto a las inundaciones, lo que pasa es que son situaciones no esperadas, no programadas para el país, y toda esa problemática que estaba subyacente debajo de esta familia emergen en una situación de crisis, porque ya no pueden estar solapando la violencia, las adicciones, en todos los géneros, ¿verdad? Y otros problemas como los hurtos, y lastimosamente en el hacinamiento, cuando hay hacinamiento, el mecanismo de comunicación es la violencia, el lenguaje es violento, y al ver un lenguaje violento, por supuesto que las acciones también van a ser violentas. Y ni qué decir que hay muchos niños. Por cada familia vemos 4 a 6 niños, entonces en la población infanto-juvenil es muy grande en esta situación de crisis, y por supuesto están digamos, no desamparados. El Estado está haciendo todo lo que puede hacer en este momento, pero como es una situación de crisis, hay casos de violencia o maltrato o adicciones que no se puede prever, aparecen. Doctora, estamos viendo muy a menudo la aparición de casos o hechos de violencia, también adicciones u otras cosas relacionadas con la depresión o la ansiedad en personas muy jóvenes, preadolescentes, en algunos casos niños y adolescentes también. ¿A qué se puede deber esto según su percepción profesional? Bueno, realmente que los motivos de consulta más frecuentes en el área infanto-juvenil es trastornos de conducta, dificultad de aprendizaje, que siempre son las maestras las que nos remiten los pacientes, y también detrás de estos trastornos de conducta vienen toda la historia de la violencia, ya sea sobre todo la violencia intrafamiliar, violencia de género, padres con adicciones, por ejemplo el alcoholismo en los padres es muy frecuente en este país, y eso hace que aparezcan estas situaciones. Pero dentro de estas situaciones de riesgo, digamos, que está viviendo esta franja etaria, lo más preocupante es la autoeliminación, el suicidio, y hay que llamarlo así, con nombre y apellido. En estos últimos días tuvimos el caso de 2 adolescentes. En los adolescentes normalmente esto se ve
como un sistema de copia. Es decir, si un adolescente está con ideas de autoeliminación para llegar al acto, porque el suicidio es el último síntoma de un proceso dentro de ese ser humano. Es decir, que esa persona tuvo que haber pasado por una situación de crisis, una situación límite, llámese depresión, ansiedad, abandono, abuso, adicciones, para llegar como último, ¿verdad?, a lo último, que es el suicidio. Yo no sé cuál es el caso de estas dos adolescentes, sí, pero realmente llama la atención. Y si nos vamos a la prevalencia de suicidio en nuestro país, a la tasa que maneja muy bien la Policía Nacional, estamos teniendo 1 a 2 suicidios al día. Es la tercera causa de muerte en adolescentes y adultos jóvenes en este país. En primer lugar está el homicidio, que también es un acto de violencia, que muchas veces va apañado y acompañado de alcoholismo, sí, o a otras adicciones. Los accidentes de tránsito, sobre todo de moto, sí, que también vemos muchos adolescentes en formas muy irregulares en la moto, sin casco, alcoholizados o con sustancias psicoactivas, y generando muchas veces violencia como hurtos o accidentes. Y en tercer lugar está el suicidio. Entonces creo que esto es preocupante dentro de la salud mental a nivel nacional, no solamente para IPS. Debe ser una llamada de atención para nuestras autoridades de salud. Hablamos, doctora, de hechos o situaciones prevenibles en la mayoría de los casos, del homicidio, también de los accidentes y, por último, lo que mencionaba, la autoeliminación. Sí. Entre las medidas preventivas es muy importante la familia, en primer lugar, que los valores sean transmitidos como verdaderos valores, que son los cimientos de futuro de todo ser humano. En segundo lugar, la educación, los cuidados. El niño y el adolescente debe ir siempre acompañado en el proceso de su desarrollo por los adultos, ya sean los padres, si no son los padres, los abuelos o los tutores, ¿verdad? Lo que no hay que dejar es abandonarle a los niños, ¿verdad? Hay que acompañarles en todo el proceso de vida. Y las conductas saludables, los hábitos saludables, la buena alimentación, los deportes como medidas alternativas, que son muy importantes para prevenir siempre estas situaciones de riesgo. También es importante, doctora, me parece, recurrir oportunamente a una consulta. Sí. Sobre todo si uno es asegurado del IPS y tiene las opciones que ofrece el Instituto de Previsión Social, en este caso a través de este programa de salud mental preventiva, recurrir al médico, porque hasta hoy podemos escuchar, doctora, la famosa frase de "yo no estoy loco" para sí, consultar con el psicólogo o con el psiquiatra. Y a veces es necesario tener esta ayuda profesional. Es primordial, es así como le llevamos a nuestro niño al pediatra. Es importante que el niño tenga un acompañamiento psicológico siempre y cuando haya una necesidad. Ir a la psicóloga, a la psicopedagoga. El IPS inclusive tiene aula dentro de las internaciones, eso es muy importante. Un niño internado no pierde su proceso educativo, sí, está siendo acompañado durante su internación. Y acudir, y ese tabú "estoy loco", eso no, la locura no existe. Existen los trastornos mentales y los trastornos son tratables a nivel mundial. Entonces lo importante es acudir a tiempo y sobre todo hacer la prevención de los trastornos, ¿verdad? Mencionaba, doctora, las 3 causas de muerte en el país, y lo que más llama la atención es que el mayor número de muertes se da en jóvenes. Sí. También esto puede darse por la violencia de género, la violencia familiar, ya que se da, que el niño ve, que percibe. Claro, el niño es en la familia como desde pequeño como una esponjita. Va absorbiendo todos los estímulos intrafamiliar y también los estímulos extrafamiliar, ¿verdad? De la sociedad, de la escuela, como ustedes habrán visto que
Es muy importante que los últimos problemas también a nivel escolar que estamos viendo nosotros en el consultorio del famoso bullying, Sí. que se está dando, se sigue dando, y es impresionante cómo le altera al niño o al adolescente, creando la famosa fobia escolar: no me quiero ir más al colegio, a la escuela, o me duele la panza, y hay abandono escolar. La familia tiene que estar alerta ante estos síntomas. Y la violencia, por favor, evitar la violencia intrafamiliar es imprescindible, sobre todo frente a los niños, frente a los hijos. No hacer partícipe como trofeos de guerra a los niños en las peleas de los adultos. Principalmente también lo que mencionaba Alejandro, el tema de la violencia hacia la mujer, uno de los ejes en los que van a trabajar este año. Sí. ¿Llegan a ustedes estos casos también a través de una consulta médica, tal vez por otro hecho? Sí, normalmente llegan por otros motivos a la consulta clínica o ginecológica o de otras especialidades, y luego nos remiten a nosotros ya a través de que en la historia que normalmente se levanta con cada paciente, nosotros preguntamos, y todos los especialistas siempre se preguntan cómo son las relaciones vinculares, familiares, con la pareja, con los hijos, y muchas veces ahí emerge el tema de violencia. La paciente encuentra un ambiente propicio con el profesional, se abre y encontramos muchos casos de depresión y ansiedad como un telón, y detrás de eso la violencia. Mucho para hablar con la doctora, pero terminó el tiempo, Alejandro. Exactamente, tenemos que despedir a la doctora. Muchísimas gracias por la compañía y por enseñarnos muchísimo sobre los problemas sociales que generan también los trastornos mentales, y sobre todo en jóvenes, y lo que es violencia de género. Nos acompañó la doctora Nora Gómez, psiquiatra, coordinadora del Programa de Salud Mental de Medicina Preventiva del IPS. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Tenemos más información? Exactamente, recordamos que la dirección de AOP informa que es obligatoria la actualización de datos, termina este 30 de junio, se había iniciado el 1 de abril del corriente año. El formulario de la declaración jurada lo obtendrán para la actualización de datos los empleadores que realizan trámites en dependencias del IPS, también los empleadores que utilizan el sistema REI, en el portal del sistema REI, o los que pueden entrar también a la web del IPS, www.ips.gov.pi, donde deben ir a formulario de declaración jurada para actualización de datos del empleador. Para mayor información pueden dirigirse al Departamento de Servicios de AOP del IPS sobre Nuestra Señora de la Asunción 853 entre Humaitá y Piribebuy, o pueden llamar a los teléfonos 219-7000 o 219-7800. También pueden tener información en las redes sociales a través de @IPS Paraguay o en Facebook como IPS Paraguay. Actualizar datos entonces antes del 30 de junio si no quieren pagar la multa. Exactamente, como decía el licenciado Mirko Duré, director de aporte obrero patronal, en programas pasados también. ¿Qué tenemos para mañana? Mañana va a estar con nosotros el señor Oscar Lugo, él es coordinador de la pastoral social del IPS, y va a estar hablándonos de todas las actividades que realizan en el Hospital Central. Muy bien, hasta aquí una nueva mirada del IPS Estudio. Nos reencontramos mañana, poco después de las 8:30. Hasta mañana. Hasta mañana.